En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Le estamos pidiendo a Dios que nos abra los cielos del entendimiento y derrame ese entendimiento para nosotros, su sabiduría, y derrame toda ciencia. Vamos a abordar el día de hoy la tierra y también las rocas, la edad de la tierra, para que nosotros como humanidad hayamos evolucionado de acuerdo a la tesis, por supuesto, humanista, evolucionista, a partir de las partículas, inclusive inertes, o sea, muertas. Sería necesario que la Tierra tuviera miles de millones de años. Se habla acerca de 5.000 millones de años. Dentro de toda esta inmensa longitud de 5.000 millones de años, hagan de cuenta que mis palmas representa pues estos 5.000 millones de años. Representa aquí el presente. Y esto representa 5.000 millones atrás, de años, 5.000 millones de años atrás. El hombre, ¿dónde está? Dentro de esta escala imaginaria que ahí tenemos. Usemos un poquito aquí nuestra imaginación. El hombre estaría por aquí muy cerquita, acá. Muy cerca, quiero decir, ya el hombre evolucionado tal cual como hoy lo conocemos, de acuerdo a esta tesis, lo aclaro, está como por acá, dentro de lo que compete estos 5.000 millones de años. Por otra parte, si nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia, llegamos a una imagen muy diferente. De la Biblia deducimos, más o menos, de acuerdo a las fechas que conocemos, y agradezco a quienes me han enviado, por cierto, estudios cronológicos, matemáticos, que muestran un aproximado de cuándo pudo haber sido la creación del hombre, pero que el hombre fue hecho en el sexto día de la creación, más o menos hace unos 6.000 años nada más. Así que, si nosotros construyéramos una línea de tiempo, a partir de los datos bíblicos, el hombre aparece al principio, no al final. Hagamos de cuenta. Ahora, basándonos en lo que dice la Biblia, desde el punto de vista creacionista, que mis palmas y estos dedos representan los 6.000 años de la creación. ¿El hombre dónde aparece? El hombre no aparece acá, aparece muy cerca acá, básicamente aquí. Es que 6 días en 6.000 millones de años, pues es demasiado poco. Casi que el dedo no se mueve. Mientras que en la evolución, el hombre aparece al final de los 5.000 millones de años que los evolucionistas dicen que tiene la Tierra. Entonces aquí vemos dos temas, dos puntos de vista muy, pero muy opuestos, muy distintos. Por cierto, ahí mencionó una inquietud que vamos a abordar y que es una inquietud e inclusive una creencia que tienen muchísimos cristianos. Es que Dios puede haber creado por medio de medios evolutivos. Bueno, aquí vemos una inconsistencia entre lo uno y lo otro. O sea, una incompatibilidad. Y eso que quiero decir es que esta es la menor de todas ellas. Tenemos muchas más, que lo abordaremos también como lo hemos venido anunciando en su momento, porque tenemos que dilucidar todo este tipo de inquietudes. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Los cristianos, por definición, consideramos seriamente las declaraciones de Jesús. Por eso llamamos cristianos. O si no, no podría denominarme de esa manera. Jesús dijo
Pero al principio de la creación, varón y hembra los creó Dios. En Marcos 10:6. Jesús así lo afirmó. Afirmó lo mismo que me afirma y que prescribe Génesis 1. Al principio de la creación. O sea que el varón y la hembra, el hombre aparece es al principio de la creación. Al principio, cuando fue la creación, apareció el hombre. Lo cual tiene sentido a la luz de una línea de tiempo basada en la Biblia. Pero es totalmente contraria a la línea que enseña la evolución. Nuevamente, ahí vemos una incompatibilidad. Vamos entonces a ver algo fundamental que tiene que ver las rocas. Claro, las rocas dejan evidencia importante. Hemos hablado de los fósiles un poco, aunque vamos a hablar un poco más de los fósiles seguramente el día de mañana, hablando de todas estas medidas radiométricas, cómo es que se mide todo ello. Normalmente para probar la edad de la Tierra, la inmensa edad de la Tierra de 5.000 millones de años, se hace referencia a los grandes, digamos, a las observaciones espesas de rocas que tenemos. Eso se llama rocas sedimentarias, que se hallan en todo el mundo. Entonces vamos a ir a las rocas. Las rocas también nos hablan a nosotros. ¿Recuerdan lo que hemos venido hablando? Veamos entonces lo que son las capas o lo que son las estructuras. En algunos casos se denomina la columna geológica, donde van determinando los diferentes eras o tiempos de la Tierra. Y a esto le vamos poniendo nombres. Y esto fue hace tantos años, y esta fue hace tantos años, y esta aquí, y así consecutivamente. Entonces ahí nos fijamos en el espesor de las rocas sedimentarias, que encontramos en sus países, en cada uno de los países. Ahora, en esto sí, el libro que está circulando por cierto, muchos países del mundo enseñando la evolución, da una definición que es muy útil aquí, en la página 33 de este libro, que es de lo poco que rescato de este libro, porque mezcla algunas verdades con imprecisiones, inclusive con afirmaciones que son totalmente falsas. Las rocas sedimentarias. ¿Cómo se va formando todo esto? Usted hasta ve que son de diferentes colores. Bueno, ese color obedece pues a cierto tipo de características que son propias de cada una. Son diferentes. Las podemos distinguir. Estas capas o estas rocas sedimentarias se forman cuando los materiales sólidos transportados por el viento y por el agua se van acumulando en capas y luego se comprimen con otros depósitos que son sobrepuestos. Por ejemplo, ¿qué es lo que va pasando? Son transportados mediante métodos que son naturales. Hay dos de ellos, indiscutibles, el viento y el agua. El viento y el agua van entonces moviéndose, van transportando y van transportando poco a poco. Luego se forma esta capa, luego viene la otra, pero esta que está encima va comprimiendo a la que está debajo. Cada vez la va comprimiendo. Y nuevamente esta de acá va comprimiendo a la que comprimió a la primera y así sucesivamente. Eso es lo que llamamos la columna geológica, como cuando yo tengo unas vértebras. Entonces aquí está como la columna y cada vértebra está aquí. Solo que aquí tiene un significado distinto. Entonces va comprimiendo. Y esta, donde está mi anillo, mi argolla, comprime a esta que está aquí. Y estas dos comprimen a la que está acá abajo. Y así sucesivamente, de aquí para arriba. Obviamente acá arriba están las más jóvenes
Y acá abajo están las más antiguas, las más viejas. O sea, los depósitos más antiguos de rocas sedimentarias. Pero estas rocas sedimentarias a veces contienen fósiles, que son formados a partir de organismos que han sido depositados allí junto con otros materiales que son sólidos. Ahora, el punto de partida para adoctrinar a estudiantes y a personas tiene que llevar a la noción de grandes edades entre cada una de estas estructuras geológicas o capas. Y entonces, pues ahí es donde se declara que estos espesores grandes fueron formados durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, esto es ir más allá de la evidencia que nosotros encontramos. Porque estas capas y estos espesores que tenemos aquí podrían ser perfectamente producidos por un poco de agua durante largos periodos, pero también por una gran cantidad de agua durante periodos cortos. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Tenemos dos modelos. Dicen, no, es un poco de agua, formó esta capa. Luego, millones de años después, el agua vino y formó esta otra capa, transportando obviamente este tipo de sedimentos. Luego viene agua y viene esta capa, pero lento, millones de años. Pero también pudo haber sido por una cantidad de agua durante un periodo corto. ¿Por qué se descarta esta segunda tesis? Preferir la primera tesis y desechar la segunda, eso es una decisión filosófica. Eso no es una decisión científica. Hoy en día, los procesos que encontramos de sedimentación, esto lo llamamos procesos de sedimentación, el agua que va transportando y demás, o el viento, suelen ocurrir, pero suelen ocurrir lentamente, poco a poco. Pero se suele dar como cierto que siempre ha sido así. Entonces, si esto ocurre hoy lentamente, quiere decir que en el pasado también fue así. Estoy asumiendo que fue así. Pero acá algo curioso. Es como si yo observo algo durante unos pocos segundos y con base en eso yo deduzca que eso que ocurrió durante unos pocos segundos también ha venido ocurriendo en el pasado durante millones de años, porque el periodo de observación que hoy tenemos es relativamente corto. Así haya sido durante unas décadas e inclusive durante unos muy pocos siglos. Si eso es lo que hemos venido observando, imagínense, durante 100 años, ¿cómo con base en una observación de 100 años yo puedo deducir miles de millones de años? O sea, es un periodo de tiempo demasiado corto para yo poder decir que lo que hoy sucede es lo mismo que pasó otros días. Por eso incluso hoy nos dicen que no siempre las cosas en el pasado ocurrieron como ocurre en el presente. Hoy lo vemos. ¿Ha oído usted acerca del calentamiento global? ¿Usted ha leído las noticias que hoy tuvimos la fecha más calurosa en toda la historia? Si yo digo que hoy la temperatura en Bogotá, donde me encuentro, ha sido la misma en el pasado durante siglos que la que tengo hoy, ¿será que lo estoy diciendo de manera inteligente? ¿Será eso correcto? Lo que estoy expresando. Nada ha cambiado.
Pero claro que sí. Entonces, si es así, las capas rocosas se han formado a lo largo de muchos años. Eso es lo que se llama el uniformismo. El uniformismo es una filosofía, no es ciencia, que da por hecho que los procesos siempre han ocurrido a una velocidad constante. Y aquí es donde se define el uniformismo. El uniformismo dice que el presente es la clave del pasado. Pero este presente que lo observo durante muy poco tiempo, durante un siglo, durante 50 años, 70 años, con base en eso yo deduzco que lo que ocurrió en el pasado es exactamente a la misma velocidad. Entonces, con base en eso yo calculo lo que sucedió en el pasado. Ahora también, el uniformismo se ha usado en otros contextos también para referirse a la constancia de las leyes naturales, que las leyes naturales hoy, pues, también eran las mismas en el pasado y operaban a la misma velocidad. Eso es lo que se llama el uniformismo metodológico. También aquí tenemos que observar que los geólogos uniformistas desde hace mucho tiempo también hoy están considerando como plausible un suceso catastrófico ocasional. Claro, ellos dicen sucesos catastróficos de carácter local, porque no pueden aceptar una catástrofe de carácter universal. Entonces, la geología histórica y aún moderna ha surgido del principio general de que todo ha sido formado lentamente y muy gradualmente. Y de esta manera se explican cualquier cantidad de formaciones de carácter geológico. Pero a pesar de ello, las evidencias de formaciones catastróficas están ya cada vez más evidentes. Y ya hay un creciente grupo de evolucionistas que son neocatastrofistas también. ¿Por qué? Porque no hay evidencia, nuevamente, de formas transicionales dentro de lo que compete a las formaciones geológicas. Están ahí los geólogos, pero también están los biólogos, los paleontólogos. Parece que no se hablan entre sí. Hemos hablado del argumento circular, porque yo sé que esta capa geológica tiene tantos años, porque ahí hay un fósil que dice que tiene millones de años. Y yo cómo sé que este fósil tiene unos cuantos millones de años, porque la capa geológica que está ahí donde está depositada tiene millones de años, argumento circular. Entonces, cuando ya comienzan a dialogar, ya hay algunos que están viendo de que al no encontrarse registro fósil, esto solo puede ser posible a través de una teoría neocatastrófica, pero localizada. Claro, pero como tienen unos prejuicios frente a este tema desde el punto de vista ideológico e inclusive filosófico, entonces rechazan la explicación de una inundación global que aparece en Génesis. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 6. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. La gente poca atención le presta a este versículo 5. Mira lo que aquí afirma Pedro. Estos ignoran voluntariamente. ¿Qué quiere decir? Toma la decisión de ignorar. No porque la ciencia les muestre lo contrario, es que toman la decisión de ignorar. Y eso es lo que vemos hoy en día.
Sí. Está la gradualidad, pero es que esa tiene que ser, porque es que si yo niego la gradualidad, tengo que ir entonces y aceptar una catástrofe universal. Y al aceptar la catástrofe universal, tengo que aceptar algo de lo cual quedó registro en la Biblia. Y es posible que si tenga que aceptar la Biblia, tenga que aceptar pues a un creador. Y eso para mí no es posible. Miren la profundidad de este pasaje. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, pero también la tierra. La tierra esta que proviene del agua. O sea que aquí vemos algo, sí. Dios creó los cielos y la tierra. Aquí hay una pregunta que me formularon. Bueno, está el crear, está el hacer, está el formar. Al crear la tierra viene la formación de ella misma. Y lo que nos dice aquí Pedro es que proviene del agua y por el agua subsiste. Y habla claramente que el mundo fue cubierto, anegado en agua. Sin embargo, encontramos que una inundación global, porque le estamos denominando así, en aras a la discusión, dejaría testimonios fósiles, pero también causaría una erosión inmensa, cantidad de sedimentos depositados luego en un lugar diferente. Y eso es lo que encontramos. La erosión, por cierto, la erosión causada por el viento, por el agua, cuando llueve, en fin, o por una inundación. Una inundación global causa que sean enterrados organismos, entiéndase vivos, bueno, se sobreentiende, con gran rapidez y que sean fosilizados. Y eso es lo que encontramos nosotros. Ahí están. Porque una inundación global, una catástrofe global, entiéndase causado por el agua, que es lo que nosotros entendemos que se haría una catástrofe global en este momento, o en su momento, quiero decir, daría a que se dieran las condiciones necesarias de fosilización. O sea, de una sepultura rápida, ¿cómo reacciona el organismo frente a una inundación? Y ahí lo que vemos, cómo reacciona. No hay manera de reaccionar, entonces viene una sepultura rápida. A eso le vemos entonces todo lo que tiene que ver todo ese proceso de sedimento. Viene entonces la roca, viene la tierra y se sepulta rápidamente. Y viene una capa y viene la otra, la cual va comprimiendo. Es perfectamente plausible. Tuve un profesor de geología, Steve Austin. O por cierto, tiene el mismo nombre de aquellos que somos, ¿se acuerdan de esa época del hombre nuclear? Que tanto nos fascinaba. Se llamaba Steve Austin. Bueno, mi profesor Steve Austin, geólogo, PhD pues, en geología, y él, aclaro, creacionista. Aquí he mencionado demasiados evolucionistas. De vez en cuando, por favor, déjenme mencionar a un creacionista. De vez en cuando. Por cada 10 o 20 evolucionistas que he citado, déjenme mencionar a un creacionista, aunque sea. Él se especializó en el Monte Santa Elena, en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos. Es el hombre que quizás conoce mucho más lo que ocurrió en el Monte Santa Elena que cualquiera. Mount St. Helens se llama, Monte Santa Elena. Lo visitó en varias ocasiones. Hay varios escritos con respecto al Monte Santa Elena. Steve Austin. Les dejo ahí la referencia. Lo conocí personalmente. Fue profesor mío. La erupción del Monte Santa Elena produjo, en menos de un día, una serie de muy finas capas sedimentarias de un espesor de 7,5 metros, 7.6 metros. Lo va creando. En un solo día.
la explosión del monte Santa Elena. Recordemos, bueno, o compartamos aquí algo. A través de los volcanes, entonces se va aflorando. La Tierra tiene capas terrestres. Usted y yo estamos en la corteza terrestre. Es como una naranja, hagan de cuenta. La corteza es como la cáscara de la naranja, muy delgada. Luego viene el manto de la Tierra. Del manto entonces es donde se va produciendo, donde va aflorando esto a la corteza. Bueno, también causa desastres, como efectivamente ha ocurrido en diferentes explosiones volcánicas, como el monte Santa Elena, por ejemplo. Pensamos en cuánto tiempo permanece inalterado un animal muerto. Los carroñeros y el proceso de descomposición normalmente eliminan todos los restos en pocas semanas. Aquí voy a mencionar las medusas. Las medusas muertas normalmente se desvanecen en un periodo de pocos días. Sin embargo, en el manual de evolución, ellos presentan una foto de una medusa fósil. Está claro que no puede haber sido enterrada lentamente, sino que debe haber sido enterrada rápidamente por sedimentos arrastrados por el agua. Esa agua debe haber tenido minerales que produjen que los sedimentos se cimienten rápidamente. Recordemos, se necesita una sepultura rápida y una cimentación, disculpe, también rápida, para que se endurezca rápidamente. El libro Piedras y Huesos, así se titula, muestra otros fósiles que necesariamente deben haberse formado con rapidez. Uno de ellos es un reptil marino extinto en forma de pez que se denominaba ictosaurio. Fosilizado en el momento del parto, por favor. Ahí quedó. ¿Cómo puede ser esto? A través de una sepultura lenta. En el momento mismo del parto, hagan de cuenta que está ahí pariendo y ahí se congela, como cuando usted congela una imagen. ¿Cómo puede ser posible? Y ahí lo tenemos, y es un registro fósil. Ni para el más incrédulo es innegable que fue a través de una sepultura rápida, con las condiciones necesarias para que sea una cimentación igualmente rápida, con los minerales necesarios. Otro es un pez que fue fosilizado en el momento de su almuerzo, o sea, estaba comiendo. ¿Cómo puede ser esto a través de un proceso lento? Evidencia de una fosilización muy rápida, muy trágica, con las condiciones propias de una catástrofe. También se puede observar un tronco vertical que penetra varios estratos rocosos. Por ejemplo, mi mano son estratos. Esto fue hace millones de años. Esto fue hace millones de años, pero más joven que este, y así, y así. ¿Cómo es posible? Claro. Entonces yo aquí encuentro un fósil, o varios fósiles, aquí también, aquí también. Pero ¿cómo es posible? Hagan de cuenta que esto, que es un tronco de un árbol, lo encuentro yo aquí, que atraviesa varias capas geológicas. ¿Cómo así? Y atravesó millones y millones de años. Eso es un chiste. Eso no es posible. Esto solo puede ser posible por medio de una catástrofe que ocurrió repentinamente, muy rápidamente, que fue arrastrado un tronco, que aquí quedó. Luego vino el otro, rápidamente. Se cimentaron rápidamente y ahí quedó formado. Eso muestra el registro fósil. Si los estratos sedimentarios superiores tardaron millones de años en formarse, entonces la parte posterior del tronco debe haberse podrido, pero eso no lo encontramos. Y así vemos demasiada evidencia. Creación,
evolución. Gradualismo o catástrofe universal. Son los dos modelos. La evidencia, que es lo que ha mostrado. Acerquémonos a Dios en oración. Señor, gracias te damos por permitirnos cada vez, Señor, acercarnos a ti y ver lo sabio que eres tú, lo sabia que es tu palabra. Dios, mi fe está depositada en ti, sí, en ti, Jesús, pero igualmente en tu palabra. Tu palabra, oh Dios, que es eterna, que es innegable, que es irrefutable. Porque cielo y tierra pasarán, los sabios pasarán, las teorías pasarán, pero tu palabra se mantiene firme, nunca pasará. Gracias, Señor, por permitirme cada vez comprender más y más tu palabra y ver en la creación y hoy ver, Dios, evidencia de tu creación, de tu mano poderosa. Ahora, Dios, bendice a cada uno de estos tus hijos en este día y en el resto de lo que falta esta semana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, seguimos avanzando, así como tenemos que hacerlo. Por favor, acompáñenos a lo largo de toda esta serie. Mañana los espero aquí en Abre los Cielos, Creación y Evolución, 9 de la noche. Por este nuestro canal, soy ICT. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.